Esta es la predicación del domingo 10 de diciembre de 2023, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto para la predicación es el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 1 al 11. Esta mañana continuamos con este segundo domingo de Adviento. Un tiempo de preparación, de reflexión y de esperanza por la llegada del Rey que viene a nosotros. El Rey aún no está aquí, todavía no ha llegado. El periodo del ya, pero todavía no, de lo que ya ha empezado, pero todavía está por consumar, se hace especialmente palpable y presente en este tiempo de Adviento. No podemos pasar este periodo del calendario cristiano sin leer alguna porción del libro de Isaías, concretamente algún pasaje de los capítulos 40 al 55, lo que se ha venido a denominar el quinto evangelio, ya que los evangelistas están constantemente aludiendo a esta sección del libro de Isaías. Estos capítulos, del 40 al 55, conforman una unidad teológica y literaria. Es el llamado libro de la consolación. Son palabras de consuelo a los desterrados que se encuentran en Babilonia con la esperanza de que pronto volverán a Jerusalén. También son palabras de consuelo a los que han quedado en Jerusalén, de que la situación de desolación y de angustia en la que viven después de la destrucción del imperio babilónico va a revertirse, va a solucionarse. Estamos todavía en el siglo VI a.C. Este libro de la consolación comienza con las palabras del versículo 1, capítulo 40, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Y de ahí el nombre que se le ha dado a este libro de Isaías, o esta parte del libro. Y además continúa en el versículo 5. Entonces se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Dios ha hablado. Así que en este comienzo del capítulo 40 se promete la vuelta de la gloria de Dios, que como ya sabemos lo que significa es la presencia de Dios. El término gloria, cuando lo encontremos en la Biblia, tiene distintos significados, dependiendo del contexto, pero uno de los principales alude a la presencia de Dios. El otro significado sería el honor de Dios, pero en este caso estamos hablando de la presencia de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios es anunciada que va a volver para estar nuevamente con su pueblo. Y esto lo sabemos porque, como dice el texto, la palabra de Dios así lo ha prometido. Y sabemos que lo que Dios promete lo cumple. La gloria y la palabra de Dios están relacionadas y vamos a ver cómo. No obstante, esta palabra de Dios que nos anuncia la gloria de Dios, la presencia de Dios con su pueblo, tiene que ver con lo que en el centro del libro aparece como el siervo de Dios. Y es que en el corazón mismo de este libro de la consolación lo que encontramos no es exactamente la vuelta de la gloria de Dios, tal y como antes había ocupado el templo, sino que lo que descubrimos es la presencia del siervo de Dios. Así que la presencia de Dios y la figura del siervo de Dios guardan una relación y después vamos a ver cómo. Lo que nos dice Isaías es que a través de este siervo y de su palabra, Dios va a llevar a cabo su plan de salvación en favor de su pueblo y de toda la creación. Por tanto, Dios va a renovar toda su creación por medio de su palabra y de su presencia junto
al anuncio del final del exilio. El exilio va a terminar, tal como se anuncia en el capítulo 55, versículo 12. Pues bien, todo esto es de lo que habla este libro de la consolación. Lo que resulta esencial es entender es que el exilio no es solo una cuestión de un hecho histórico. En la Biblia obviamente se hablan de hechos históricos, pero hechos históricos que no son un fin en sí mismo, ni tampoco tienen la importancia o la verdad de aquello que nos cuenta reside la exactitud respecto a ese hecho histórico, sino que lo que nos importa es el significado, no solamente de los hechos históricos, sino sobre todo de la narración que nos transmiten estos hechos históricos. Por lo tanto, la narración porta un significado que es lo relevante para nosotros. Por lo tanto, el exilio, como digo, no es solo un hecho histórico, algo que ocurrió allí en el año 587 a.C., cuando el reino de Judá fue llevado a cautivo y llevado por el imperio babilónico al exilio, sino que es el significado que porta. Y es que el exilio en la Biblia es mucho más que un hecho histórico. Es el marco para hablarnos de la relación de Dios con su pueblo. Ya sabemos que la mayor metáfora que encontramos en la Biblia para hablar de esta relación de Dios con su pueblo es la del pacto y la otra es la del exilio. El exilio nos describe que la relación entre Dios y su pueblo se ha distanciado. Así el exilio no es solo una circunstancia, no es solo un hecho histórico, sino que es un quiebre en la relación con Dios y es poner en cuestión que Dios vaya a cumplir sus promesas. Así que, básicamente, el exilio no es del reino de Judá o de la capital o de las personas de Jerusalén, sino que el exilio es un exilio de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué ha provocado este exilio de Dios? La respuesta, pues, los pecados de Israel y de Judá. El pueblo de Dios ha sido infiel al pacto, lo que le ha llevado a abandonar las nociones de justicia, de equidad y de misericordia, que acompañaban las cláusulas del pacto. Ese pacto que está transmitido por la ley de Dios, que, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, no es un código legislativo, tal y como nosotros lo entendemos hoy, esa expresión, sino que es la pedagogía de Dios con su pueblo, es la instrucción de sabiduría dada por Dios en el Sinaí. A pesar de las repetidas advertencias de los profetas, el pueblo de Dios fracasó en su fidelidad al pacto. El resultado ha sido el exilio geográfico e histórico, pero también el exilio de Dios. La presencia de Dios antes del exilio se marcha del templo y, por tanto, de su habitación entre el pueblo para no volver. Así que el pueblo de Dios está en su situación de exilio, pero también aquellos que han quedado allí en Jerusalén, su situación de desolación, su situación de abandono, su situación de necesidad, está esperando que la presencia de Dios vuelva de su pueblo para que con ello se produzca la transformación, la renovación del pueblo de Dios y de toda la creación. Sin embargo, de manera absolutamente sorprendente, Dios no da por buena esa situación del exilio. Es decir, no es cuestión, bueno, como el pueblo ha sido infiel al pacto, pues entonces
que tiene aquello que merece, que es el exilio de Dios, el exilio geográfico, el exilio social. Y bueno, pues Dios se desentiende de su pueblo y se desentiende de su creación. No. En medio de esta situación se promete la renovación del pacto, el perdón de los pecados causantes del exilio y la propia vuelta del exilio y la transformación de toda la creación. No en vano, el comienzo de esta sección, en el versículo 2 del capítulo 40, se dice lo siguiente: hablad al corazón de Jerusalén, decidles a voces que su tiempo ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Para que la presencia de Dios vuelva a estar entre su pueblo, es necesario, en primer lugar, que los pecados del pueblo sean perdonados. Al igual que el sacerdote hacía expiación de los pecados del pueblo una vez al año en el lugar santísimo, rociando con unas gotas de sangre la tapa del arca, es decir, el propiciatorio, para que allí mismo la presencia de Dios siguiera con su pueblo, de la misma manera, los pecados del pueblo de Dios deben ser perdonados antes de que la presencia de Dios vuelva con su pueblo. Así que ese pueblo debe prepararse, todos debemos prepararnos para esta venida del Señor. Por eso, para prepararnos, hay un mensajero que anuncia su llegada. En el mundo antiguo, en el Mediterráneo antiguo, eran frecuentemente los mensajeros que transmitían un mensaje de parte de un rey. Obviamente no había internet, no había móviles, no había los medios de comunicación que tenemos hoy, y entonces para llevar una noticia tenía que ir una persona físicamente a llevar esa noticia. Pues eso es lo que tenemos aquí. Lo que hay un mensajero que está anunciando que Dios va a volver y que este Dios que vuelve, obviamente no se presenta de una manera abstracta, sino como un rey. Este mensajero es el heraldo, es el mensajero que anuncia la llegada de este rey. El Dios bíblico es rey que viene para gobernar, para reinar en su creación. Y este es el anuncio del mensajero en nombre del rey. Lo que leemos en los versículos a continuación, del versículo 3 al 5. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se manifestará, se revelará la gloria, la presencia del Señor. Y todas las personas, todo el mundo lo verá. El Señor lo ha dicho, el Señor ha hablado. Versículos 3 a 5 del capítulo 40. Lo que tenemos aquí es una gran obra de ingeniería, construir una amplia carretera recta, allanar valles, montes y colinas y enderezar las curvas, como si se tratase de una cómoda autopista para que llegue nuevamente la presencia de Dios hasta Jerusalén. El tiempo de Adviento es el tiempo de preparación, porque Dios viene a nosotros. Allí donde llega la presencia de Dios, su salvación también llega y su creación es renovada, como vamos a ver más adelante. Como seres humanos vivimos en la transitoriedad de nuestra vida. Nuestra vida tiene un comienzo y un final. Las enfermedades nos tumban, los dolores nos angustian, las alegrías y la belleza también nos acompañan, no solamente las cosas malas, por supuesto. Pero los seres humanos constatamos una realidad, que todo tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, frente a la caducidad del ser humano y de su vida, hay algo imperecedero. Y es lo que nos dice el texto a continuación, versículos
6 al 8. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca, las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Frente a la transitoriedad de la vida humana, la palabra de Dios permanece para siempre. Así que podemos estar seguros de que la promesa de Dios se va a cumplir a su tiempo. Así que el texto nos vuelve a reiterar el mensaje sobre la venida de Dios. Es decir, lo que nos está diciendo el texto es que podéis estar seguros de que lo que Dios está anunciando ahora, que es la vuelta de su presencia, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque su palabra, frente a la caducidad de lo humano, frente a la transitoriedad de la vida humana, frente a lo que el ser humano dice una cosa pero hace otra, frente a todo ello, esta palabra de Dios, la palabra de Dios no fracasa. La palabra de Dios es eficaz y se va a cumplir. Y como prueba de ello se vuelve a reiterar el mismo mensaje, se vuelve a repetir el mensaje. Y es que en este libro de la consolación, en el capítulo 52, versículo 7, tenemos el mensaje que conocemos como evangelio, porque el evangelio son buenas noticias. Y en el versículo 7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae las buenas noticias. Estamos viendo cómo en este comienzo de este libro ya tenemos un mensajero que está transmitiendo buenas noticias. Allí en el capítulo 52 volvemos a tener este mensajero que nos trae las buenas noticias. Buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Y este es el mensaje que trae el mensajero. Y esta es la misma buena noticia con la que tenemos en el comienzo de este libro, el capítulo 40, el versículo 9, la que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, grita al resto de ciudades de Judá que Dios viene. Que dice el versículo 9, oh Sión, Jerusalén, Sión y Jerusalén, es lo mismo, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes, grítalo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo, dile a las ciudades de Judá, aquí viene tu Dios. Y ese es el mensaje, que Dios viene, a nosotros. Pero este Dios que viene lo hace para reinar. Dios como rey viene a su pueblo para reinar. Versículo 10. Sí, el Señor soberano, rey, viene con poder y reinará con brazo poderoso. El poder, en el mundo antiguo, se simboliza por medio de un brazo fuerte. Miren, Él trae consigo su recompensa, como el rey tiene esa capacidad y esa facultad, ¿no? de impartir justicia y de recompensar, de repartir bienes, versículo 10. Así que el mensaje del Evangelio es claro. El mundo no se va a quedar como está. El mundo no está condenado. El mundo no va a simplemente ser el eterno retorno de lo mismo, sino que Dios viene y viene para reinar. Y en el momento que Dios reine, el mal, el pecado y la muerte desaparecen del mundo. Y el estado del mundo, tal como lo conocemos, será puesto en orden. Si el libro de la consolación comienza con aquellas palabras de amor casi maternal, consolad, consolad a mi pueblo. Este pueblo que tiene que ser consolado porque ha sido destruido, violado, desollado, destruido, angustiado,
recibe el consuelo. Consolad, consolad a mi pueblo. Y ahora termina este texto de hoy, este pasaje que hemos seleccionado en el versículo 11, con una imagen de protección y de cuidado. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. Junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. El Dios que viene es un Dios rey, pero también es un pastor. En el mundo antiguo los reyes se presentan como pastores. La figura del rey y del pastor están unidas, porque los reyes, como pastores de su pueblo, cuidan y protegen a su pueblo. Y de igual manera Dios nos cuida, nos protege y nos guía. Dios es nuestro rey, el rey de nuestra vida, pero también es el pastor de nuestra vida. Y de tal manera nos acuna su pecho, nos pastorea con ternura, como si estuviéramos recién paridos, nos acoge, nos ayuda, nos cuida, procura que no nos falte de nada. Por tanto, para llevar a cumplimiento su propósito con nosotros. Y todo esto que tiene que ver con el Adviento, ¿por qué lo traemos en este tiempo de Adviento? Pues tiene que ver todo, porque cuando el Nuevo Testamento nos habla de Jesús, lo hace sobre la base de todas estas promesas que encontramos en el libro de Isaías. Así que cuando Lucas nos habla de Juan el Bautista, lo hace aludiendo a este mensajero que anuncia la llegada de Dios como rey. Por tanto, Juan el Bautista encarna este mensajero el que hablaba Isaías, de ese mensajero que anuncia la llegada del rey. Y algo muy interesante a destacar aquí es cuando Lucas, el evangelista, está citando el texto de Isaías para hablarnos de Juan el Bautista como este mensajero que está anunciando que Dios como rey va a llegar. Lo hace sobre la versión escrita en griego del libro de Isaías, que originalmente estaba escrito en hebreo, pero que tiempo después va a ser traducido al griego, cuando ya el griego, digamos, es el idioma, la lengua franca, porque después de Alejandro Magno, todo lo que es la cuenca del Mediterráneo antiguo, pues es el idioma que va a predominar, igual que la cultura griega, etc. Entonces, en este contexto, el texto hebreo de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, la Biblia hebrea es traducida al griego. Y los evangelistas que están escribiendo en griego, tiempo después, comienzo ya de nuestra era, pues están usando el texto griego del Antiguo Testamento. Y en esa versión en griego del libro de Isaías hay una variación. Y hemos leído antes, ¿no?, que dice que todo el mundo verá la gloria de Dios. Hemos leído en capítulo 40, versículo 5, aunque no es lo que dice exactamente en la versión hebrea, que dice, como hemos leído antes, el que la gloria de Dios se manifestará y todo el mundo lo verá. Pues bien, el texto griego dice todo el mundo verá no la gloria del Señor, sino la salvación de Dios. Versículo 6 del capítulo 3 de Lucas. Y lo que esto indica es que cuando el texto griego es traducido, ya no se comprende de manera natural o intuitiva aquello de qué significa la presencia de Dios. La presencia de Dios, ya esa noción, la gloria de Dios, ya no es tan clara, ya no es tan intuitiva, porque ya ha pasado el tiempo, los patrones culturales han cambiado, y por eso ya no se habla de la presencia de Dios o de la gloria de Dios, de lo que se habla es de la salvación de Dios. Por lo tanto, el texto griego no solamente traduce el hebreo, sino que traduce culturalmente
un concepto que ya no está tan claro, ya no está tan vigente, y explica lo que significa que llegue esa presencia de Dios, que llegue la presencia de Dios ya en ese contexto cultural del helenismo, el predominio de la cultura y la habla griega. ¿Qué significa? Que llegue la salvación de Dios. Cuando Dios se hace presente, cuando la presencia de Dios llega, lo que ocurre es su salvación. Y cuando el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús, lo hace como esta palabra de Dios y esa presencia de Dios en el mundo. Y así es el prólogo del Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos 1 al 14. Por lo tanto, Jesús es esta palabra de Dios, esta presencia de Dios en el mundo, esta presencia encarnada de Dios en el mundo, que para convertirse en rey que traiga el gobierno, el reino de Dios al mundo. Ahora sí que la presencia de Dios en el mundo ahora se encarna por medio de Jesús. Y ahora aquí comprendemos mejor aquello que nos decía el libro de Isaías, que veíamos que en el centro del libro de la consolación se habla del siervo de Dios, que hoy no hemos hablado, pero que hemos hablado en otras temporadas, ¿no? Y vemos ahora cómo es posible que esta presencia de Dios llegue por medio de una persona. Y esa persona es Jesús. Ese Jesús que se convierte en el rey ungido de Dios, es decir, en el Mesías. Y por lo tanto todo converge en Jesús. La presencia de Dios en el mundo, la palabra de Dios, el rey ungido de Dios que trae el gobierno de Dios, el reino de Dios y el siervo de Dios. Todo esto converge a Jesús. Y ahí que el Evangelio de Marcos nos diga que Jesús al comienzo de su ministerio público anuncie que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Volveos a Dios y creed en este Evangelio, en estas buenas noticias, que Dios por fin viene para reinar. Versículos 14 y 15 del capítulo 1 de Marcos. Y todo esto solamente tiene sentido cuando comprendemos las palabras y las promesas de Isaías. Así que este tiempo de Adviento es el tiempo en el que esperamos que Dios viene a nosotros, ahora por medio de Jesús. Para nosotros, todo lo que comemos tiene una fecha de caducidad, ¿no? Todos los productos ya tienen una fecha de caducidad, estamos en este sistema comercial y sanitario, y que todo tiene una fecha de caducidad o una fecha de consumo preferente. Y sabemos que es una fecha que debemos respetar para comer los productos en unas condiciones sanitarias adecuadas. Eso es un símbolo, un signo que nos recuerda que nuestra propia vida, tiene fecha de caducidad. Vivimos en la transitoriedad entre el nacimiento y la muerte. Incluso todo lo que empeñamos, tiempo y esfuerzo, quizás un día cuando ya no estemos, pues de eso ya nadie se acordará o ya nadie reparará en ello. Pero frente a eso, frente a esta caducidad, esta fecha de caducidad de nuestra vida, las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Las promesas de Dios, de su reino, de su nueva creación, del perdón de nuestros pecados, como paso previo a la venida de Dios, no están caducadas, siguen vigentes. Por el contrario, son hechas posible por medio de este Rey que viene. Presencia de Dios, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús de Nazaret. Así que Jesús ha ahorrado la fecha de caducidad de nuestra vida. Por tanto, en Jesús, por medio de Jesús, estando unido a Él por medio de la fe, nuestra vida ya no tiene fecha de caducidad.
las consecuencias indeseables asociadas a esa fecha de caducidad también han sido borradas. El pecado, la muerte, el mal, el dolor, el sufrimiento, todo eso es borrado de nuestra vida porque está borrada la fecha de caducidad. Así que ahora nuestras palabras, nuestras obras adquieren un peso de plenitud y de eternidad. Y ya no estamos sujetos a esa fecha de caducidad. Todo esto es lo que pensamos y lo que recordamos ahora en este tiempo de Adviento. Esperamos a este Dios que viene a nosotros por medio de Jesús, este Rey ungido de Dios que viene para gobernar nuestra vida y gobernar el mundo. Nos quedamos con esta idea en esta mañana. Jesús ha borrado la fecha de caducidad de nuestra vida. Que así sea.